Oye, pues nada, en primer lugar, buenos días y gracias por haber acudido a este encuentro. Esta semana, desde Contigo Tudela, queremos poner el foco sobre el modelo de ciudad y la sostenibilidad. Nos parece que son dos conceptos sobre los que hay que reflexionar, sobre los que hay que debatir y sobre los que hay que hacer propuestas de interés para la ciudadanía. Por enmarcar un poco el tema, yo creo que somos todos y todas plenamente conscientes de que asistimos a una crisis climática y que el modelo de ciudad también debe responder y debe tratar de paliar o mitigar los problemas que la propia acción humana genera con el planeta y que los estamos pagando pues, con altas temperaturas, con sequías, oíamos ayer a los agricultores y demás, ¿no? En ese sentido, somos conscientes desde Contigo Tudela que heredamos un modelo de ciudad auspiciado por UPN, en donde se apostó por una ciudad expansiva, donde era imprescindible la utilización del vehículo para resolver problemas como la compra, responder a servicios básicos como es el del hospital o el de la universidad, es decir, una ciudad extensa, configurada con un modelo extensivo, allí por los años 90 y comienzos de los 2000 y que ha conllevado pues, que tenemos una amplia necesidad de utilizar el vehículo a motor, cosa que tenemos que ir resolviendo en otra dirección, ¿no? Comenzamos en la legislatura pasada a diseñar un modelo de ciudad a través de la EMOT, de la estrategia sobre la ordenación del territorio de la ciudad, apostando por una ciudad compacta en la que la regeneración urbana fuera la seña de identidad y los recursos tuvieran que ir dedicados fundamentalmente a esto, no por capricho y no porque creamos que es nuestro modelo, que lo es y lo hemos venido defendiendo siempre, sino porque además nos parece que ya no cabe otro modelo dadas las circunstancias fundamentalmente climáticas y de sostenibilidad que tenemos, ¿no? En ese sentido, hemos asistido durante esta legislatura a que se ha asumido el modelo que planteábamos a través de una EMOT, en la que planteábamos una ciudad compacta por parte del actual equipo de gobierno de Navarra Suma. Sin embargo, hay dejes en lo que es la propia gestión del día a día, en el mantenimiento urbano y en la propia acción en las obras que ha ido realizando el equipo de gobierno de Navarra Suma, con las que no estamos en absoluto de acuerdo, ¿no? Estamos viviendo una situación, permitidme la palabra, pero para que lo entendamos todos, de arboricidio allí donde entra a funcionar el equipo de gobierno. Estamos asistiendo a cómo se hace obra por encima de obra en lugares en los que probablemente no sería necesario realizar intervención alguna, más allá de llevar un buen mantenimiento o incrementar dotación pública para pequeños o para mayores, y eso tiene algunas consecuencias como el modelo de obra que se realiza en este corredor verde, ¿no? Estamos analizando el proyecto, lo llevamos analizando tiempo y nos parece que de verde fundamentalmente lo que tiene es un greenwashing espectacular. Es decir, si os animo a hacerlo, que a vosotros os gusta indagar un poco y profundizar en los temas, si miráis las partidas veréis como hay muchísimo más cemento y muchísima más obra civil que una configuración verde del territorio, ¿no? En ese sentido, hoy y a lo largo de la semana iremos haciendo propuestas que tienen que ver con el modelo ciudad, que tienen que ver con la sostenibilidad, y hoy fundamentalmente, y os paso ahora con Olga, queríamos hacer mención a lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, porque es un reto que tiene la ciudad y para el que tenemos unas cuantas respuestas y propuestas. Gracias. Bueno, pues buenos días, gracias por venir. Como comentaba Eneco, uno de los pilares del modelo de ciudad que queremos, y no es lo que queremos, sino que necesitamos para nosotros y para las generaciones futuras, es un modelo basado en una movilidad más sostenible y alejándonos un poco de ese greenwashing, de ese lavado de imagen, y apostando por una movilidad real. No se trata de prohibir el coche, se trata simplemente de que el coche no sea el protagonista en nuestras calles. Los peatones, como el elemento más frágil de toda la cadena, tienen que ser
los que tengan mayor facilidad y mayor derecho a ocupar el espacio público y a disfrutar de ese espacio público. Y después las bicicletas, los vehículos de movilidad sostenible, los vehículos de movilidad personal y el transporte público. El coche es un elemento necesario muchas veces, pero no tiene que ser el prioritario. Tenemos que hacer medidas de calmado de tráfico, seguir trabajando por la red de carriles bicis. Es verdad que en la anterior legislatura iniciamos los cambios legislativos que permitieron luego que se hayan mejorado los carriles bici. Se ha hecho una red más o menos adecuada, aunque hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, no hay mayor ejemplo que el que se acaba de hacer en el corredor verde, con un punto bastante peligroso en el que confluyen vehículos, peatones y bicicletas. Hay que trabajar en esos puntos negros y sobre todo lo que hay que hacer con los carriles bicis es mantenerlos. Una vez que tienes una red más o menos decente, hay que mantenerlas. En ese aspecto de la movilidad sostenible entendemos que necesitamos una ciudad menos ruidosa. Ahora estamos en un entorno de obras, pero necesitamos una ciudad menos ruidosa, necesitamos una ciudad más amable y más respirable. Y eso tiene mucho que ver con un transporte público que ahora mismo hay un pliego nuevo, un nuevo contrato que hubiera tenido que hacerlo cualquier persona porque estaba caducado desde hace muchos años. Se ha hecho, en ese sentido, se ha hecho bien, aunque hay algunas deficiencias, como por ejemplo el hecho de que hasta septiembre no vayan a estar todos los autobuses, o que se haya tenido que cambiar un modelo de autobús porque no cabía en el giro. Luego nos reímos de lo que pasa cuando un tren no cabe en unas vías, pero si nos pasa a nosotros parece que no ocurre nada. Insisto, era un cambio necesario y con esa base, con ese pliego, que ya es un pliego más moderno, lo que desde Contigo Tudela proponemos es la gratuidad del transporte público, porque entendemos necesario fomentarlo y que las personas de Tudela tengan esa posibilidad de utilizar el transporte público. Es un reto para el equipo de gobierno cuando lleguemos, pero también es un reto para que la gente entienda que hay que utilizar el transporte público de forma gratuita, que se van a poder subir y bajar cuando quieran. Y si eso funciona, pues iremos promoviendo otro tipo de medidas, pero nos parece que hay que dotar a la ciudadanía de herramientas que les resulten cómodas y fáciles para dejarnos un poco esa parte más egoísta, ¿no?, en la que asociamos que necesitamos el coche para todo, pero hay que dar facilidades a las personas para que lo hagan. Así que nuestra apuesta en ese sentido, aparte de reforzar alguna parada, aparte de mirar algunos horarios que sabemos que hay que ajustar, como es lógico, ante un contrato nuevo ajustaremos esos horarios y sobre todo propondremos la gratuidad del transporte público, y estamos estudiando también la posibilidad de una línea nocturna. Con respecto a los arboricidios que comentabais, centrándonos en los proyectos más polémicos, Corredor Verde y Barrera de la Azucarera, no sé si llegarais a gobernar, ¿os habéis planteado detenerlo, cambiarlo, modificarlo? No sé si se podría y si lo habíais pensado. En el tema del Corredor Verde, probablemente la obra dura más tiempo que la barrera de la Azucarera. Tenemos que ver en el momento en que entremos en qué estado está la obra y revisar el contrato para ver la capacidad que tenemos de modificación. Nos sobra cemento por todos los sitios, pero hay cosas que ya no son resolubles, como es el haber metido toneladas de brea al lado del Ebro, ¿no? Eso me parece un error estratégico. Nos parece que la modernidad va en sentido opuesto al que se está funcionando en la actualidad. Y veremos, nosotros sí que tenemos la voluntad de sentarnos con la empresa y revisar el proyecto para tratar de hacerlo más sostenible. Veremos hasta dónde tenemos capacidad legal y técnica de poder hacerlo, ¿no? Pero sí que es una de las primeras medidas que tomaríamos. Y respecto al tema de las obras, también quería hacer una reflexión, porque claro, estamos asistiendo a inauguraciones también en diferido, como comentamos antes sobre otras cuestiones, ¿no? Cosas muy llamativas que pueden ocasionar problemas y que yo no sé si hemos caído todos en cuenta de alguna de ellas, ¿no? Yo le comentaba a Olga, la semana pasada se aprobó la certificación de febrero del Padre Lasa, que está sin recepcionar. La plaza del Padre Lasa está sin recepcionar por parte del ayuntamiento y no ha llegado la última certificación y la liquidación de la obra, pero corría mucha prisa inaugurarla. Eso, que sí que tiene sus virtudes evidentes en cuanto a imagen, en cuanto a boato y en cuanto a una serie de cuestiones, en cuanto a lo que es administrativamente responsable, yo creo que no encaja realmente. Y en ese sentido,
yo sí que, bueno, a estas alturas creo que ya no se pueden hacer más actuaciones de esa índole, pero me parece poco responsable las prisas y las urgencias que se han tenido por presentar cosas parcialmente, por inaugurarlas sin tener recepcionada la obra, con las consecuencias que puede tener eso sobre garantías. Y si mañana llueve en la Plaza del Padre Las Haya y hay auténticas inundaciones en una obra que no está recepcionada, ¿de quién es la responsabilidad? Yo son preguntas que me hago y que creo que el equipo de gobierno no ha actuado de manera responsable. ¿Por qué no se ha recepcionado? Porque no se han aprobado todavía todas las certificaciones de la obra, no se ha hecho la liquidación final de obra. Si miráis lo que os decía, la última Junta de Gobierno se certifica la 9ª certificación de la obra, de los trabajos acometidos hasta febrero, pero es que se ha seguido trabajando también en marzo y no se ha hecho la liquidación de la obra. Es decir, ¿por qué no se ha liquidado la obra? Porque seguramente el ritmo que requería la liquidación de la obra era más lento que lo que la legislación electoral permitía para hacer una inauguración de una obra no recepcionada. Respecto a ese proyecto, hemos escuchado al alcalde defenderlo como que va a ser el proyecto que va a cambiar Tudela, con el que Tudela va a volver a mirar al Ebro. No sé si, como decía, después de analizar el proyecto, compartís esas afirmaciones. Nosotros en unos cuantos días os pasaremos una breve nota, pero la podéis analizar vosotros respecto al porcentaje de cemento que hay en esta obra, respecto al porcentaje de dotación verde que hay en esta obra, y os garantizo que gana la parte primera. Y Tudela precisamente lo que necesita es caminar en sentido opuesto. O sea, algo no es verde porque le llames verde. Algo es verde porque tiene naturaleza, porque tiene árboles, porque tiene vegetación, porque tiene una serie de cuestiones, ¿no? A nosotros nos parece, y de hecho llevábamos en programa, la intervención en el corredor verde del Ebro, pero el modelo por el que ha apostado el equipo de gobierno no nos parece un modelo transformador de la ciudad. ¿Que va a mejorar? Evidentemente. ¿Que va a transformar? Creemos que en absoluto. Era como dice Eneco, esto no es una cuestión además de crítica oportunista en momento electoral. Vosotros sois los primeros que conocéis la hemeroteca y sabéis que hemos criticado este proyecto desde el principio. Nos parece que ha sido una oportunidad perdida, una oportunidad de realmente tener un entorno mucho más naturalizado y mucho más aprovechable como tienen otras grandes ciudades. Pero claro, si ya en el primer momento empiezas a valorar los proyectos no como idea, sino como la apuesta más económicamente ventajosa, es decir, en el pliego, en vez de valorarse la idea, que hubiera sido una idea transformadora, se valoraba con el 70% en la parte económica, con lo cual ganó la idea que técnicamente no era la mejor. Y si empiezas así, pues lógicamente no va a tener un buen final. El tema de la azucarera, ¿es recuperable la acera que se han eliminado todos los árboles? Porque en el otro lado van a plantar, pero... Gastándonos otra vez dinero. O sea, a mí me parece que lo lamentable de eso, más allá de aprovechar el corredor que van a hacer, la barrera vegetal, para cargarse los árboles que estaban enfrente, que no tenían nada que ver con esa barrera, pues es eso, es cargarse naturaleza, y no solamente han quitado los árboles, sino que han puesto cemento y han quitado el riego, es decir, han quitado la posibilidad de volver a restituir esos ejemplares por otros árboles, con lo cual si quisiéramos hacerlo pues tendríamos que gastarnos otra vez el dinero de todas y todos en volver a hacer un alcorque y el volver a poner un sistema de riego adecuado. De lo que hemos ido estudiando y dentro del equipo hay gente preparada para los temas, y los conocéis, para los temas de regeneración urbana y intervención en el espacio público, hay una máxima, y acudí al otro día a una reunión del Colegio de Sociólogos que hablaban sobre urbanismo, intervención en el espacio público y segregación, ¿no? Muy interesantes, por cierto. Y una máxima que se decía sobre la intervención del espacio público es que tiene que ser flexible, que tiene que ser más blanda, que no podemos seguir apostando por el cemento y por cosas que ya quedan ahí para el resto de los siglos, salvo que volvamos a hacer una intervención, nos carguemos una fuente que estaba puesta hace 8 o 10 años y venga, como es el dinero de todos, ya está, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un poquito más de perspectiva, hacer las intervenciones para ver si funcionan y en caso de que no funcionen tener alternativas, es decir, encementar los alcorques y quitar el riego y aquí paz y después gloria, tiene dos conclusiones. Una, o vuelves a gastar dinero para volver a apostar por la vegetación, que probablemente es lo que nosotros hagamos, o, pero claro, volviendo a gastar dinero, o ya mueres al palo y piensas que una acera es una acera, que no tiene que tener árboles y punto pelota, ¿no?
Sin embargo, con un urbanismo más táctico, con intervenciones más blandas, más flexibles, yo creo que seguramente no haces grandes inversiones como esta de 4 millones de euros, pero seguramente resuelves mejor los problemas de la gente y puedes tener cintura para ir modificando las intervenciones en función de cómo responde la ciudadanía, que muchas veces no es exactamente como nosotros nos habíamos imaginado, porque no tenemos una bola de cristal. Y en ese sentido nos parece más responsable y más sostenible hacer intervenciones que no perpetúen las apuestas a largo plazo, porque yo creo que hay que tener más flexibilidad.